¿Qué tal? Buenas noches. Ya podemos comenzar con la sesión del día de hoy del webinar. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Es un gusto darle la bienvenida a todos los participantes que se encuentran en este webinar, que como tema es la formulación de la siguiente pregunta. ¿Realmente aplicamos BDC o solo hacemos BIM? Para este webinar, quien les saluda, soy el ingeniero Junior Chapoñán Cernaque y soy representante de GBR Peruvian Engineers, quien el día de hoy tiene la oportunidad de presentarles al ingeniero Michael Ramos González. Él es ingeniero civil con especialización BIM en gestión de proyectos, BIM y BDC. Además, también comentarles que ha liderado la implementación de metodologías colaborativas en proyectos de gran envergadura como lo son hospitales, aeropuertos y edificaciones multifamiliares, ¿no? Además, también se ha desempeñado como analista, coordinador y gestor BIM en empresas como lo son Vesco Inmobiliaria, Trazas Ingeniería y Porta Construction Management. Como formación académica, es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con formación en BDC en la Universidad de Lima y Stanford University. Además, cuenta con una maestría en Project Management en énfasis en inteligencia artificial. Además, cuenta con certificaciones en Lean Construction, gestión de proyectos y herramientas BIM. Entonces, ha sido ponente en eventos internacionales como lo son el Congreso Internacional BDC y la Semana de Innovación en la Construcción, destacando por su aporte en la transformación digital del sector. Con esta presentación del ingeniero Michael, damos por inicio este webinar. Adelante, ingeniero Michael. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me confirman, porfa, si se puede escuchar? Sí, ingeniero, sí se escucha. Bien, voy a pasar a compartir. ¿Me pueden dar permiso, porfa? Listo. Sí se logra ver, ¿cierto? Sí, ingeniero, sí se logra ver. Voy a iniciar el webinar. Bueno, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Realmente aplicamos BDC o solo hacemos BIM? He dividido este apartado, este webinar, en 6 módulos esenciales y me gustaría hacerlo un poquito dinámico. Seguramente durante el webinar tengan algunas consultas. Con toda la confianza del mundo pueden interrumpirme. ¿Ok? Bien, el primer apartado me gustaría adentrar un poquito a lo que es BIM versus lo que es BDC. Ir, que es ir un poquito más allá del modelo. Entonces, he puesto este primer módulo como título BIM versus BDC para ver si realmente aplicamos BDC o solo hacemos BIM. ¿Ok? Que es ir netamente de la teoría a la acción. Y quisiera iniciar explicando o dando un concepto general para tenerlo, digamos, aterrizado y claro, que bien, pues es una metodología que ya conocemos centrada en modelos digitales, ¿no? De aquí se derivan planos, podemos cargar familias en este modelo, información detallada, cada elemento podemos agregar cualquier parámetro o información que deseamos, y pues con estos generamos la coordinación entre disciplinas. Eso, como concepto claro, creería que eh, tenemos claro qué es lo que es BIM. Ahora, BIM como metodología también nos ha permitido modelar con mucha más precisión, ¿cierto? Podemos generar, como les comenté, planos, pero aquí viene el primer punto de reflexión, ¿no? ¿Qué tan útil, qué tan útil es este modelo si al final nadie lo termina usando para tomar decisiones estratégicas en campo, en obra? Digamos, si solo usamos el modelo
ya para sacar planos, o a veces ni se saca planos del modelo. Entonces, y ahí viene, ¿no? ¿Realmente estamos aprovechando BIM como se debería? Y más aún, solo hacer esto ya es aplicar BDC. Entonces, he puesto este slide para diferenciar qué es BDC y qué es BIM. ¿Ok? BIM es una herramienta al final. Al final de todo, BIM es una herramienta como concepto. ¿Y qué diferente tiene con el concepto BDC? Ya, BDC va a ser algo que al final va a integrar la planificación, esto es, desde que tenemos en mente un proyecto, desde la etapa de cabida, tenemos preconstrucción, tenemos gestión de ingeniería que hacer, luego vendrá la etapa de diseño, luego viene construcción, ¿cierto? Y incluso cuando ya entregamos el proyecto al cliente, viene la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, BDC abarca todo esto, ¿ya? ¿Qué les estoy queriendo decir? Que al final BIM va a venir solo a ser una herramienta. Ya, BDC es una estrategia, es una nueva metodología para poder gerenciar cualquier tipo de proyecto. Entonces, usar Revit nada más no significa hacer BIM, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que hacer BIM no necesariamente implica aplicar BDC. Entonces, teniendo esto claro, ya porque me gustaría iniciar diferenciando estos dos conceptos, voy a pasar al siguiente apartado, que ya es ver netamente qué errores comunes existen al aplicar BIM, ¿ok? O al implementar BIM sin ninguna estrategia de por medio, digamos a la carrera o a lo que viene. ¿Sí? He separado en 4 errores comunes esenciales que he notado en todos los proyectos en los que he estado implementando la metodología. Tenemos 2 esenciales. El primero, modelos que no se usan para coordinar ni planificar. Al final, esto va muy de la mano con el recurso humano que se tenga para el proyecto, ¿no? Podemos tener un modelo muy bien elaborado, digamos, pero al final, si este modelo no se llega a interactuar o no lo pueden ver el equipo de obra, les estoy hablando de producción, calidad, SOMA, oficina técnica, los capataces, los obreros, los peones, el maestro de obra, todos aquellos quienes interactúen, quienes deberían interactuar con el modelo y al final no lo usan, eh, este problema lo he visto en la mayoría de proyectos en los que he estado yendo o en los que he podido implementar esta metodología. Ese es un error común. Ahora, otro, el tema de que los equipos no conocen el objetivo, el alcance o todo lo que se puede llegar a hacer con el modelo. ¿Ok? Y esto parte pues de la estrategia que justamente va ligado al tercer error común, el tema de un silo digital. ¿Y por qué he puesto este concepto de silo digital? ¿Ya? Y en muchos proyectos, pues escuchamos que ya se hace BIM, ¿no? Y que ya hay modelos y que se entregan planos en 3D, ¿ya? Pero eso no significa que al final estamos aplicando BIM, ¿no? Entonces, este concepto de silo digital es que muy por separado, cada disciplina realiza y resuelve sus problemas, pero por separado. Oficina técnica tiene sus problemas de costos, hay que sacar el resultado operativo, hay que sacar nuestros comparativos, hay que presentar el RO mensual, semanal, como lo presenten. Producción tiene sus propios problemas, tiene que presentar su Lucageta actualizado, su programación diaria. Calidad hay que ver si está al día con sus protocolos, sacamos el dossier. Soma, por su otro lado, entonces cada uno está bailando con su pañuelo y no hay una interacción plena, ¿ya? Y este es otro error que se suele encontrar o que he visto cuando se ha implementado esta metodología, sea BIM o sea BDC.
Entonces, esto es un silo digital, que cada uno va por su lado. Igual pasa en las disciplinas con BIM. Cada disciplina modela por separado usualmente, ¿cierto? Arquitectura por acá, estructuras lo hace por otro lado, MEP por otro lado. Al final, quizás en unas que otras gestiones de incompatibilidades, pero queda por ahí. Entonces, BDC lo que hace es, a partir de sesiones SAIS, generar una especie de unión. Pero hay que ir más allá, no solo unión entre los mismos modeladores, sino integrar a todo el equipo de staff, a proveedores, a contratas. Ya que es un poquito que es, voy a ir explicando en los siguientes slides de cómo más o menos tener una idea de ir avanzando en ese apartado. Otro error común es que no se mide el impacto. Ya al final está todo bien bonito, pero al final, ¿en verdad me genera valor agregado a lo que estoy haciendo? No miden el impacto del modelo en costo ni en tiempo, ni tampoco el riesgo que implica, digamos, implementarlo. Entonces, si no se tiene claro y no se mide, no le dan mucha importancia, digamos, como en cualquier proyecto. ¿Sí? Quizá por un tema legal, usualmente esto pasa en los proyectos del Estado, por un tema legal, terminamos haciendo muchas cosas con BIM, ¿no? Pero muchas veces no se le da, y esto pasa más en el tema privado, en el sector privado, que no se le da la importancia o no se termina de usar todo lo que podría usarse porque no se ve cómo impacta esto en la obra. Entonces tampoco se mide eso, ¿no? Esos son los errores comunes, ¿ok? Y pasando al tercer módulo, y aquí sí quizá me voy a extender un poquito más, es el aprendizaje y errores comunes al aplicar BDC. Ya hemos visto un poquito de los errores comunes al aplicar BIM, ¿ya? O al implementar esta metodología. Pero este apartado de aprendizajes comunes al aplicar BDC ya es digamos, irnos más, dejar de lado ya un poquito BIM y entrar a lo que he venido a hablarles hoy, que es BDC. Ya, y este es un punto un poquito sensible, pero muy común. Ya, digamos, modelamos, ¿no? Pero no medimos. A ver, usualmente uno de los errores comunes al implementar esta metodología para cualquier empresa, ¿ya? Y no solo para empresas, sino para proyectos determinados, parte en no tener muy claro los mapas de procesos ni indicadores. ¿Qué les quiero decir? Que el flujo de proceso, de cómo inicia una actividad a cómo termina, quizá cada uno sí sabe cómo hacer su tarea. Por ejemplo, producción. Sabemos, el jefe de producción sabe cómo inicia un vaciado de muro anclado y cómo acaba. ¿Ok? Pero si vamos, por ejemplo, al asistente de oficina técnica y le digo, ¿sabes cada uno de los procesos de esta actividad, de esta partida? Curiosamente he encontrado que en ocasiones no lo saben. Y ni que hablar de cómo sacar un resultado operativo, por ejemplo, un comparativo. Le preguntamos al de calidad, por ejemplo. ¿Cómo hacerlo? No, digamos, no lo tiene un poquito claro, ¿no? Entonces, uno de los errores comunes al aplicar BDC es dar por sentado que todos conocen todos los procesos. Y eso no es así. ¿Ok? Otro error común, ¿ya? Es que no tienen indicadores por áreas. Sabemos que en producción se usa mucho el tema del PPC, ¿sí? Eh, Quizá algunos KPIs, ¿sí? Como el ICP podría ser en producción también, o el CPI, pero al final, estos indicadores, no sé si tomamos decisiones a partir de estos indicadores, de forma semanal, de forma mensual, o solamente los presentamos y ya. Otro punto he apartado aquí, que he puesto aquí, dice lluvia de ideas, ¿cierto? ¿Qué es esto? Es que en las reuniones que he visto, que se realiza usualmente, digamos, reuniones de producción semanal, tienen su reunión lab, o comités semanales, por ejemplo, cada equipo de staff suelta diferentes ideas.
¿sí? Suelta, el de producción tiene una idea, se le ocurre mejorar esto y el de staff dice sí, perdón, el de oficina técnica dice sí, se puede ir por ese apartado, pero al final estas ideas no se aterrizan y terminan en nada. Entonces, ese es otro error común, ¿sí? Y ya adelantándome un poco, ¿cómo podríamos hacer que este error, más que error, quizá es un tema de que faltaría unir o juntar, digamos, estas lluvias de ideas y que ingresen en un flujo, ¿cierto? O un flujo de proceso para ver si funciona o no tu idea. Entonces, quizá va por ahí y uno de los apartados más grandes de BDC es el PPM, que implica pues esto de estandarizar, digamos, diversos flujos de procesos, que voy a hablar un poquito más adelante. ¿Ok? Digamos, estos son los errores comunes, pero hay otros mucho más importantes que ya vienen, digamos, desde arriba, que es la falta de cultura colaborativa. Y esto es crucial, ¿ok? Y es que nuestro país está ingresando recién a este tipo de forma colaborativa de trabajo muy diferente a la que teníamos antes, como era la suma alzada. Los contratos NEC podrían acercarse un poquito a esto, pero no hay siempre quien quiere sacar el contrato y decir no está dentro de mi alcance, el PEP no me dice esto. Digamos, eso ya es un tema de cultura colaborativa, tanto de proyecto, podría ser también empresarial. Hay que ir formando poco a poco esa cultura. Si no viene de arriba, va a ser un poco más difícil que decante, no va a ser orgánico el crecimiento. Entonces, ese suele ser un error muy crítico al momento de implementar BDC. Y pues el liderazgo técnico, ¿no? Muchas veces no está del todo claro y no se puede explicar muy bien. Me ha pasado en muchas ocasiones también que no me termino de dejar de entender porque no hay un liderazgo técnico de poder llegar a esa persona, porque digamos, estos son conceptos nuevos, ¿no? Para muchos. Entonces, estos son los primeros errores comunes que se encuentran al momento de aplicar o implementar BDC. ¿Ok? Los otros dos errores comunes es tener un software, pero sin gestión. Muchos creen que por tener el software ya están aplicando BDC, o sea, por tener Revit, ¿no? Y que si usan Revit, pues Navisworks, ya estoy usando Revit, ya estoy usando Navisworks, ya saqué mis incompatibilidades, ya estoy usando ACC, que es el entorno común de datos. Entonces ya están listos para aplicar BDC. La realidad es esta. El software no gestiona, no coordina, no lidera. O sea, un software sin gestión, sin tener claro objetivos, sin tener claro lo que les acabo de comentar hace un rato, procesos, métricas, el liderazgo con técnicas. El software al final es solo una caja de herramientas, ¿ok? Que está cerrada. Entonces, en cambio, un BDC con impacto ya sí genera resultados. Entonces, un BDC bien aplicado, digamos, me va a permitir pues medir cuánto tiempo ahorramos en verdad, qué costos evitamos, cuántos riesgos prevenimos, ¿no? Si no está, si esto no está ocurriendo, si no estamos pudiendo, si no podemos medir si en verdad me genera este valor agregado de tiempo, costo, seguridad, entonces solo estamos modelando, ya no estamos gestionando, ¿ok? Y eso, digamos, es un factor y un indicador clave de saber si solo estoy haciendo BIM o en verdad hago BDC. Entonces, queda ya en nosotros revisar los procesos, mirar los indicadores. eh, y nada, recordemos que el verdadero valor de BDC no está en el software, ¿sí? Está en cómo uso este software para transformar mi proyecto. ¿Ok? Va un poquito por ahí. Bien. Espero me haya podido dejar entender hasta aquí.
los tres siguientes módulos ya es adentrarme a, ya hemos visto la definición, ya hemos visto los errores comunes, pero ahora digamos, cómo debería, digamos, entre comillas, de hacerse, ¿no? Cómo debería de hacerse. Claves para una implementación BDC efectiva. Y bien, ¿cuáles son, digamos, las claves que yo personalmente considero? Ya, para mí tenemos 4 apartados, ¿ok? Y el primer paso son las sesiones ICE. Desde donde lo veamos, si no tenemos sesiones ICE, que dicho sea de paso es un pilar de BDC, eh, pues al final no tendríamos estas soluciones que se requieren. ¿A qué voy? Las sesiones ICE, chicos, no son reuniones convencionales, ¿ya? Son espacios colaborativos, son sesiones colaborativas de coordinación técnica, sea arquitectura, de estructuras, MEP, producción. En las sesiones que nosotros realizamos, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, invitamos a todo el mundo. ¿Ok? Es muy ideal, siempre está el proyectista, lo ideal es que esté el cliente, tiene que estar el maestro de obra, tiene que estar la contrata, a veces el proveedor debería de estar, todo el equipo de staff. ¿Ok? Esa es una sesión ICE. ¿Y por qué? Porque es una coordinación técnica, porque al final de ahí se toman muchos resultados técnicos. Es por eso que es crucial que el proyectista y quienes toman las decisiones se encuentren presentes en esta sesión ICE. ¿Ok? Es eso. El siguiente apartado, que es el pool planning y planificación con restricciones. Planificar desde la necesidad real que se encuentra usualmente en obra, ya no digamos desde el Gantt como tal. Y esto es crucial porque muchas veces visualizamos restricciones, ¿cierto? Las tratamos de levantar unas que otras, las terminamos removiendo, digamos. Y la idea es que a partir de esto empoderemos al equipo para comprometerse con lo que realmente pueden cumplir, ¿ya? Y tener estas reuniones o estas sesiones apoyadas del modelo, he visto que genera mucha más fuerza, mucha más potencia a la aplicación, ¿ok? El siguiente apartado que es el uso de métricas, y esto, bueno, esto es el talón de Aquiles de varias implementaciones que he estado viendo, que he estado alertando. Recordemos que si no medimos algo, no se va a mejorar, ¿cierto? Si no estás midiendo algo dentro de tu área, dentro de donde estés trabajando, no vas a poder mejorarlo. Entonces, en BDC te enseñan a medir el porcentaje de compromisos cumplidos, sea PPC, sea WIP, todos los indicadores, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, dice Trustport versus Cycle Time, que es un poquito una teoría más densa de gestión de operaciones, pero como concepto general quisiera que se lleven, que el uso de métricas es muy importante desde el área en el que estén. Incluso si son todavía estudiantes. El uso de métricas es crucial. Ver si en verdad voy aumentando mis notas o voy bajando en mis notas. ¿Y por qué? ¿Y qué puedo hacer para mejorar en mis notas? Entonces, BC se aplica en todo, chicos, no solo en proyectos de construcción. ¿Ok? Y el cuarto, que son las plataformas colaborativas, ¿ya? O se le conocen comúnmente como entornos comunes de datos, ¿no? Yo he puesto un ejemplo que es el ACC, Design Collaboration, también es un apartado de ACC. Podríamos mencionar un sinfín de entorno común de datos, ¿cierto? Se me ocurre Dalux, e incluso llevándonos a muy atrás, hasta Dropbox podría decirse, ¿no? Que ya creería que nadie lo usa. Pero recordar que ACC no es solo un visualizador, ¿ok? Sino es en realidad donde se construye la trazabilidad de versiones, responsabilidades, comentarios, lo potente, digamos, de los entornos comunes de datos que deberíamos de ir seleccionando es esta trazabilidad que va quedando en el tiempo. Y si lo puedes usar en todas las etapas del proyecto, ¿no? A veces tu entorno común de datos solo te sirve para planificación
o la preconstrucción, tu gestión de ingeniería, diseño, y no para construcción. O a veces sí te sirve para construcción, pero no para la operación. Entonces, hay que encontrar qué entorno común de datos es el adecuado, ¿ok? Y este entorno común de datos, pues, debería de generarnos una coordinación entre todas las especialidades. Tu entorno común de datos debería, debería de poder, deberían de poder usarlo todos en el equipo de staff, para empezar. Y posterior a eso, todas las contratas. Posterior a eso, el cliente. Entonces, cuando tengamos esta unificación de que todos pueden ingresar a este entorno común de datos y pueden ver toda la información que estamos soltando en tiempo real, es clave. ¿Ok? Digamos, estas 4 cosas que les acabo de comentar es clave para una buena implementación de BDC. Bien, eh, voy a pasar un poquito a ver uno que otro caso real, ¿sí? He hecho un pequeño collage de fotitos ya de algunos proyectos en los que estoy. Bueno, como ven, en el lado izquierdo pues tenemos bueno, tenemos diversos modelos, ¿no? En los proyectos. Ya como casos reales y los que les estuve comentando, ya es generar la interacción entre el equipo. Es generar espacios donde puedan reunirse, ¿ya? Y decir, tener una lluvia de ideas y considerar cada una de estas ideas para en una posterior reunión aterrizarlas e ir midiendo estas ideas. Eso es hacer, digamos, un poquito más BDC, que es reunirse, como ven aquí. Y esto no es una sesión full planning, no es tanto las planner system, ¿ya? Sino es más sesiones BDC, sesiones lluvia de ideas, ¿ya? Donde cada uno dice, creo que esto puedo medir en mi área, creo que esto puedo ir midiendo y a partir de aquí es lo que se genera, lo que llamamos el framework BDC, ¿sí? Eh, Aquí vemos también el tema de las sesiones 6, como les comenté, la idea es que estén en interacción todos los interesados. Vemos que aquí el proyectista pues está interactuando con el modelo. Y a partir de eso pues tenemos los planos para construcción, para obra, ¿no? Un poquito he colocado aquí uno que otro caso real de cómo es que venimos aplicando, ¿sí? BDC en Porta en especial. Y he separado esta imagen sola porque así es como al final realizamos el taller BDC, que es muy, digamos, como caso real, es sentarte con todo tu equipo de staff, hay una teoría que hay que explicar, una dinámica que hay que hacer con todos ellos, pero al final lo que resulta de esto es potente porque obtienes ideas de cada uno y escuchas a tu equipo, porque tú no sabes el problema de oficina técnica si estás en producción, o a veces sí lo sabes, pero no está del todo claro. Al final, su problema puede terminar siendo también tu problema y su solución te podría influenciar mucho. Entonces es muy bueno escuchar a cada uno, qué objetivos tiene cada uno, cómo miden estos objetivos, cómo mejorar con esos objetivos. Entonces lo que realizamos son talleres. Ya vamos haciendo uno que otro taller en cada uno de los proyectos. Entonces, esto es muy potente, esto va de la mano con todo lo que les he comentado atrás. ¿Sí? Eh, Bien, y voy a pasar ya al último módulo, que es cómo iniciar el cambio desde tu rol. ¿Ok? Ya les expliqué la teoría básica, les expliqué los errores, ya estamos viendo también cuáles son las cosas clave, pero y ahora, digamos, ya sé más o menos por dónde va, pero ¿y cómo lo hago, no? ¿Cómo podría iniciar desde mi rol en el que me encuentro? Soy asistente de producción, soy modelador BIM, soy practicante, ¿no? Soy jefe de proyecto. ¿Cómo podría iniciar el cambio en el proyecto desde mi rol? Entonces, el cambio, de ahí he puesto estas dos frases, me parecen cruciales. El cambio no comienza en la gerencia, sino en la cultura. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer para iniciar, digamos, un verdadero cambio es en ir fomentando.
y esto es una de las cosas que nos dicen cuando llevamos el curso BDC, que no hay que mencionar, no mencionemos nunca la palabra BDC, sino simplemente di que vamos a trabajar de una forma un poquito diferente, trabajando colaborativamente, pero lo crucial es esto. El cambio no comienza en la gerencia, sino en la cultura. ¿Qué quiere decir? Que lo que hay que hacer es sentarnos con cada uno de los chicos y explicarle técnicamente cómo ir colaborando, cómo funciona BIM, cómo funciona estas sesiones ICE, cómo funcionan estas métricas, y decirle, mira, esto se hace así, puedes ir por este camino, podemos hacerlo así, cuál es tu problema, cuál es tu objetivo, pero con uno, o sea, sentarte con producción, con calidad, con SOMA, con cada una de las áreas de staff que tengas en el proyecto en el que estés. Iniciando con cada interesado en staff, se puede iniciar ese cambio que implica, digamos, ya cultural, ¿sí? Y es tener mucha constancia, es tener mucha paciencia, porque estos cambios pues no se dan de la noche a la mañana, ¿ok? No estoy diciendo que sin gerencia se puede cambiar, no, no. También si tienes el apoyo de tu gerencia, pues con mucha razón podrías iniciar, digamos, este cambio de cultura en la empresa en la que estés. Otro tema crucial de cómo promover el cambio desde tu rol es promover sesiones ICE, ¿ya? Sea lo que sea donde sea que se encuentren, en el área en el que se encuentren, promover sesiones ICE es clave. ¿Por qué? Porque las sesiones ICE sirven para cualquier persona en staff, ¿ok? Producción puede reunirse semanalmente o generar una sesión ICE con los capataces de obra, simplemente con el modelador al costado y, digamos, usando el modelo. Yo diría que hasta oficina técnica podría tener una sesión ICE. ¿Por qué? Porque hay comparativos que definir, ¿no? Pueden ver en el modelo cómo está quedando el enchape, cómo está quedando el acabado. Entonces, a partir de ahí pueden tomar decisiones. Calidad podría ser lo propio. Soma, seguridad, ni qué decir. ¿Por qué? Porque en seguridad la idea es que tengas bien claro dónde vas a poner tus ductos, tengas bien claro dónde va a estar tus barandas, ¿no? Y a partir de sesiones 6 es pues donde se ve el verdadero problema, donde está la interferencia. Mira, al final, esta sesión 6, por ejemplo, por poner un ejemplo, para seguridad podría servir, si es que se reúne seguridad, producción, suponiendo que el equipo de producción tenga un ingreso en la mañana de alguna partida determinada y está pasando por donde seguridad iba a cerrar, por ejemplo, ¿no? Va un poquito por ahí. Y también hay que promover la medición de métricas. No solo el PPC es bueno medirlo, y yo diría el PPC en cada área, que es no medir el PPC solo en producción, porque nosotros también manejamos, digamos, PPC en BIM, PPC en calidad, PPC en OT, que al final es un porcentaje de plan cumplido, se está cumpliendo no tu cronograma, ¿cierto? Nosotros ya diferenciamos este PPC y medimos el PPC en cada área, ¿ya? Y hay otra cosa que he visto que usualmente no se realiza, que es registrar lecciones aprendidas. Uno termina un proyecto y todo este conocimiento, este feedback queda ahí. No hay un encargado, digamos, de unir o reunir todas estas lecciones aprendidas que se ha desarrollado durante toda la etapa del proyecto. El asistente de producción, por poner un ejemplo, ingresa con un conocimiento determinado, pero al final del proyecto ha resuelto tantos problemas en obra que tienen, digamos, mucho conocimiento por compartir. Y seguramente muchos problemas que le ha pasado deberían de compartirse para el siguiente proyecto, pero no hay alguien quien junte o logre uniformizar o registrar todas estas lecciones aprendidas. ¿Ok? Entonces es muy importante registrarlo. ¿Y cómo, por ejemplo, podríamos registrarlo? El entorno común de datos nos ayuda mucho en este apartado. ¿Ok? Eh, bien, como últimas frases finales del corto webinar es,
Estas dos frases creería que involucran mucho lo que hemos venido desarrollando nosotros en Porto. Lo primero, que BDC es estrategia, colaboración y medición. Hay que llevarnos, digamos, como concepto de este webinar, que eso es BDC, ¿ok? No es solo modelar, ¿ok? Sino es gestionar como tal, es tener una estrategia, un plan. A partir de ese plan, colaboramos, pero recordar que hay que medir esa colaboración, porque si no medimos, no sabemos. Cualquier camino es bueno cuando no hay un objetivo, un final, o un objetivo, digamos, determinado, ¿no? Cada uno va por su lado. Entonces, siempre hay que medir. Por último, liderar BDC, ¿ok? Es facilitar conversaciones, no es solo software, ¿ya? Esto va de la mano con lo que comenté en un inicio, que realizar BDC pues no solo es hacer BIM. Realizar BDC implica conversar, sentarte, tomarte el tiempo de escuchar a cada una de las personas que involucran a tu proyecto y facilitar conversaciones entre cada uno de ellos, resolver problemas. Eso es BDC, chicos. Y es una metodología, digamos, que ya se está aplicando en diversos proyectos. Eh, Creería yo, incluso en el Estado he visto varias normas que están empezando a implementar esto, pero digamos, no está del todo claro, ¿ya? Pero si ya tenemos un inicio, creería que todos vamos por buen camino. Sí, bueno, para cerrar, eh, quisiera quedarme con un par de frases también. El cambio no empieza, chicos, recordemos, en la gerencia, sino empieza en la cultura, ¿ya? Y BDC al final no es algo que puedes imponer, ¿ya? No, digamos, no debería, en caso tengas el apoyo de gerencia muy bien, pero no debería de imponerse desde arriba, sino se construye desde el compromiso diario, ser constantes, explicar a tu equipo constantemente qué es BDC, estar constantemente midiendo, estar consultando, oye, ya estás midiendo tu métrica, oye, ¿cuál es tu objetivo? Pero ser constantes. Ser constantes va a generar cultura en el proyecto y en tu empresa. Es la única forma sincera y correcta de aplicar BDC. ¿Ok? Eh, y nada, una vez logremos esto, pues es comparable lo que al final como empresa se puede lograr es potente lo que por lo menos estoy viendo en Porta. ¿Sí? Eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna consulta, algo que no me he dejado entender. Los escucho. Muchas gracias. ¿Alguna consulta por parte de ustedes para hacia el ingeniero que tengan como participación en el día de hoy en el webinar? ¿Algún comentario tal vez de alguno de ustedes? Tiene la palabra para poderla tomar. Bueno, no tenemos más comentarios, ingeniero. ¿Algo más que tenga que acotar o algo adicional quizás?
Eso es todo por mi parte. Seguramente iremos conversando más. Entiendo que en futuros Acá hay web. acá hay una pregunta, dice, ¿qué recomendaciones darías para el mapeo de procesos en una empresa que no tiene nada implementado? Para el mapeo de procesos en una empresa. Es que al final, si quieres mapear procesos o flujos de procesos, no necesitas, digamos, tener implementado algo al final, ¿no? A ver, no sé si puedo mostrar. Creería que no quiero que me liquiden tampoco. Eh, eh, Como recomendación general, lo que podrías hacer, tenemos tableros en línea o softwares que se encargan, en los cuales podemos crear muy fácil un flujo de procesos, por ejemplo. Nosotros al iniciar, iniciamos con este software Miro. Miro que no es un software, digamos, es una página en la cual podemos iniciar a crear estos flujos de procesos, que al final lo trasladamos a Canva porque vimos que es un poco más interactivo. Pero a lo que voy respondiendo a tu pregunta es, como recomendación, inicia a mapear los procesos en los que estás trabajando tú, sea el puesto en el que estés. Por ejemplo, soy modelador BIM. Yo sé, tengo en claro en blanco y negro cómo inicia un modelado y cómo llego a sacar mi plano. Sé quiénes interactúan en todo el apartado. Quizá lo sabes, pero está escrito en un flujo de procesos. O sea, está, digamos, detallado. Como recomendación, haz un cuadro de doble entrada, donde en vertical tengas los interesados, los stakeholders, en horizontal pues tengas tus fases, veas quiénes son los interesados, presenta esto en tus comités semanales, en caso tengan comités, tengan reuniones semanales. Este es el flujo, mira, aquí tú estabas, tú aquí, no sé, ¿no? Oficina técnica influye en este proceso porque me ayuda a revisar los planos que estoy liberando. Entonces, cada uno de los procesos que tú puedas ir mapeando primero de tu área y luego puedes ir apoyando a las otras áreas. Esa sería, digamos, mi recomendación. Y lo puedes Acá ir, pues, también. lo puedes ir, disculpa que te corte, lo puedes ir colaborando, porque recuerda que Miro puedes ir compartiéndolo también con tu equipo. Entonces le puedes decir al jefe de oficina técnica, a cada uno de los interesados, decirle, mira, aquí yo tengo mi flujo que hemos creado y te lo paso, revísalo, tal vez aquí al final no ha interactuado como tú creías, o incluso ellos mismos, seguramente no falta un grueso por ahí, también inicia a crear su flujo. Entonces ya estás empezando a crear cultura. Y ahí es donde empieza, digamos, el cambio. Y poco a poco vamos viendo de esa forma. Acá tenemos otra pregunta de la señorita, bueno, la arquitecta Yulisa dice, buenas noches, como estudiante de arquitectura me gustaría saber de qué forma BDC puede mejorar la coordinación entre arquitectos, ingenieros y constructores en un proyecto complejo. Ya. Bien, respondiendo un poquito a tu pregunta, Yulisa, BDC va a mejorar la interacción, la coordinación, digamos, entre arquitectos, ingenieros y constructores, eh, cuando iniciamos a aplicar los 4 puntos claves que comenté en un inicio, o en el apartado de qué sirve en verdad, o para qué sirve, o qué es lo que deberíamos de aplicar cuando implementamos BDC, que son estos 4 puntos de aquí. Entonces, yo considero, respondiendo a tu pregunta, que la mejor forma de mejorar esta coordinación entre los arquitectos, ingenieros y constructores, todos los stakeholders, entiendo, del proyecto, es aplicar sesiones ICE, es hacer que tu pool planning sea planificado, pero mapeando las verdaderas restricciones que van a generarte valor de verdad, no solo hacer un look ahead por hacer, poder medir cada uno de estos apartados, uso de métricas, no solo del PPC, hay que medir cada cosita para saber si vamos mejorando o no, y trabajar todos estos en una forma, en un entorno común de datos.
en una plataforma colaborativa, porque al final si no, no va a quedar trazabilidad, no va a quedar interacción entre cada uno de los stakeholders, la información se va a perder y no vamos a tener un orden. Al final el orden va a generar confianza de que estamos haciendo bien las cosas. Yo creería que va por ahí. Aquí tenemos otra pregunta del ingeniero Aldo Serna, Santa María. ¿Qué puedo hacer si mi cliente no ve el valor agregado de implementar BDC y desde qué etapa del proyecto recomienda su implementación? Buena pregunta. Y me ha pasado. Eh, ¿Qué hago si mi cliente no ve el valor agregado de implementar BDC, no? Simplemente lo que yo haría, y es incluso lo que estamos haciendo. Tenemos, bueno, personalmente nosotros tenemos un cliente, digamos, quizá no es que no termina de ver el valor, sino que no confía mucho, quizá nosotros no podemos mostrar este valor agregado, ¿sí? ¿Qué hacer cuando tenemos este tipo de casos? Primero es dejar de hablarle de BDC. Dejamos de hablar completamente de BDC y ya no mencionamos BDC, sino mencionamos quizá BIM, quizá el modelo. Mira, aquí hemos medido, tenemos estas métricas, tenemos esta sesión colaborativa, cambiarle ahí el nombrecito, ¿ya? Pero mostrarle de todas formas el trabajo que venimos desarrollando. Pero ya no solo el modelo como tal, no solo las incompatibilidades, sino ir más a fondo y mostrar las métricas con resultados reales. Quiere decir, mostrarle cuánto en verdad estás ahorrando, cuánto tiempo en verdad estás generando de ahorro, o quizá estás generando gasto por el recurso que estás poniendo, estás generando costo. Mostrarle mediante métricas, sin decirle esto es BDC, sino mediante métricas, esto es unos nuevos indicadores que he colocado y mira, aquí estamos ahorrando por esto. Entonces, cuando ya vea un ahorro real, cuando vea algo más conciso, podemos decirle, esto que estamos aplicando, que venimos haciendo, es BDC. Quizá debería de empezarse por ahí. ¿Y desde qué etapa del proyecto recomienda su implementación? Pues desde la etapa más temprana posible, desde Cabida incluso. Y tenemos un cliente en el cual hemos iniciado desde Cabida a aplicar e implementar esta metodología. Perfecto, Eso sí. ingeniero. Ok. Muchísimas gracias, a usted y gracias, por su buena ponencia el día de hoy y la predisposición que ha tenido para poder, dar esta charla el día de hoy y, y sus respuestas, ¿no? Que han sido muy bien explicadas. Agradecerle por el tiempo, por esta hora que ha sido de mucha, va a servir bastante para nosotros como no solamente creo que ayuda para las personas que están en el rubro del civil, sino también para los que no están, ¿no? También se puede aplicar en otras ramas. Y bueno, eso sería, todo. Gracias a los, participantes el día de hoy. Y bueno, también esta explicación, este webinar, también lo pueden encontrar en nuestra plataforma de LinkedIn, que se ha estado también transmitiendo por live, si quieren volver a verla, ¿no? Eso sería todo de parte nuestra también como GBR. Y gracias a usted, ingeniero Michael, y a Porta también, que es para donde usted también ahorita está laborando, por su predisposición. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.